Buenos días, estamos aquí de nuevo con los webinars y vamos a hacer un cambio de temática. Aparte de psicología, vamos a añadir también la parte de peritos y por eso hoy tenemos con nosotros a Bruno, que ahora nos explicará él también un poquito cuál es su parte pericial, ¿no? A qué se dedica. Y vamos a empezar con este nuevo espacio y lo hacemos con Bruno. Cuéntanos si quieres un poquito tú. Hola, buenas, ¿qué tal, Violeta? Un placer estar aquí y gracias por invitarme. Y pues nada, yo soy Bruno Agustina, soy economista de profesión y aparte pues soy gerente de Vía Pericial, un gabinete de peritos el cual pues presenta un equipo multidisciplinar a partir del cual pues emitimos informes periciales e intervenimos en procedimientos principalmente judiciales, mediante los cuales pues pueden participar informáticos, ingenieros, psicólogos o cualquier tipo de profesión mediante la cual pues pueda desarrollar esa actividad pericial y resolver algún tipo de conflicto, que pues de eso se trata la profesión y que imagino que profundizaremos más adelante. Exacto, por eso precisamente tenemos que empezar un poco para que la gente se ponga en contexto, explicando cuál es, de manera sencilla, para que lo entiendan, cuál es la labor de un perito. Sí, básicamente un perito es un experto, un profesional con conocimientos técnicos o científicos en una materia específica. Este profesional es utilizado para intervenir en disputas a partir de las Ujú. cuales haya un conocimiento técnico de por medio. Por tanto, pues en el caso de un procedimiento en el cual se necesite de un peritaje psicológico, pues puede ser en un delito de abusos, pues en el que haya que evaluar las secuelas que haya presentado pues, la víctima en este caso, o pues donde se valore la idoneidad paternal de algún cónyuge pues, en algún tipo de disputa pues, más familiar, en el Ujú. cual haya pues, un problema con la custodia de los niños, ya puedan haber problemas de drogadicción en alguno Claro. de los padres. Y pues la figura del perito al final pues es una figura que es objetiva y aporta rigor e imparcialidad a un procedimiento. Por tanto, el perito tiene la obligación de decir la verdad. No es como el abogado, que el abogado legalmente puede mentir. Nosotros, en este caso, pues tenemos esa obligación, nos regimos por la ley de enjuiciamiento civil y, pues nos debemos únicamente pues a decir la verdad. Sí, ¿no? Como justo lo que decías, como recalcar mucho la parte esa de somos muy objetivos y muy neutrales dentro de todo el procedimiento. Es decir, no me puedo posicionar de ninguna de las partes, aunque de manera privada yo vaya con una de esas partes. Es decir, tengo que seguir siendo neutral, ¿verdad? Sí, efectivamente, aquí se diferencian dos tipos de encargos. Ujú, Nosotros podemos participar como peritos judiciales, es decir, es el juzgado el que nos cita, y a partir de ahí sí que es imparcialidad absoluta. No nos ha contratado ninguna de las partes y por ujú. tanto, pues nos debemos únicamente al objeto para el cual nos han encargado. Luego tenemos también el peritaje de parte. Ahí es cuando una de las partes nos contrata y pese a que tenemos que tener la misma imparcialidad y efectivamente pues los mismos criterios a nivel de técnicos y a nivel de decir la verdad, nos ceñimos a una estrategia jurídica que puedan tener. A partir de aquí, Ujú. como digo, el perito, si tiene una información que es relevante y condiciona el objeto para el cual ha sido contratado, pues tiene que decirse. Entonces, muchas veces, y sobre todo pues, en el caso del peritaje psicológico, tenemos que decir todo aquello, tanto si beneficia a la parte que nos ha contratado como si perjudica. Ujú. Incluso pues, puede beneficiar el que se denote esa imparcialidad reflejada en la representación dentro del informe de aquellos Sí. aspectos que perjudican también a la parte que nos contrata. Incluso eso puede ser beneficioso.
A partir de aquí, pues es eso, es tener claro que Exacto. pues, lo que muchas personas pues confunden a veces cuando encargan nuestros servicios, que nosotros no tenemos que decir lo que el cliente nos está pidiendo, nosotros tenemos que decir la verdad y aportar esa objetividad al procedimiento. Entonces, pues hay veces que eso no queda muy claro y sí que es muy importante delimitar pues, nuestra profesión y dejar claro que nos debemos a la verdad y a la objetividad y no al encargo de un cliente, ya que esto no es un informe que puedan diseñar ellos ni tenemos que poner lo que ellos quieran que pongamos. Muy bien, creo que ha quedado muy claro. Vale, en cuanto a todo esto que has dicho, que hay una parte judicial, otra de partes, etcétera, otra pregunta sería ¿en qué ámbitos o en qué casos suele intervenir un perito? Es decir, como has dicho antes, civil, familia, laboral, ¿cuál es tu ámbito, por ejemplo, de trabajo? Claro, los ámbitos pues son muy variados. Nosotros en nuestro caso, yo soy economista Ujú, y yo puedo intervenir en prácticamente pues, cualquier tipo de jurisdicción. Puede ser lo social, puede ser lo penal, puede ser lo mercantil. Al final lo que importa es el aspecto técnico que se está disputando en el procedimiento. Puede haber un procedimiento penal el cual pues se haya cometido un delito que esté vinculado en lo financiero y se necesite pues peritar pues unas cuentas o valorar una sociedad a partir de la cual pues es para un fin que hay detrás de un de un delito penal. ujú, Lo mismo con el peritaje pues, psicológico, que es tu campo, pues puede ser una disputa familiar que puede ir por lo civil y simplemente pues, esté realizando pues, un procedimiento para una custodia de un menor, o puede ser para un delito penal, el cual pues, han habido abusos o ha habido pues, cualquier tipo de agresión que precise de un informe pericial de ese ámbito. Por tanto, pues no hay límites al peritaje, prácticamente pues cualquier profesión que requiera de unos conocimientos técnicos en alguno de los ámbitos, pues oye, puede ser candidatable a hacer un informe ujú. pericial. Entonces, pues bueno, son muy variados y Sí. realmente no hay un ámbito específico para una pericia concreta. Muy bien. A ver, otra parte de lo que es el peritaje, ya que hemos explicado, bueno, estás explicando muy bien todo lo que requiere este trabajo, un poco cómo se declinan por unos u otros, ¿vale? ¿Cómo empieza tu trabajo como perito? Como perito, es decir, desde que te llaman, ¿no? Hasta que tú entregas un informe. Así un poco de manera resumida, por decirlo de alguna manera, de alguna forma, ¿cómo es todo ese proceso? Sí, al final el proceso es bastante sencillo. En primer lugar, pues hay una toma de contacto con el cliente o con el abogado, a partir del cual pues, se nos explica el caso y se valora la viabilidad del caso, pues si aquello para lo que nos quieren contratar tiene recorrido o no tiene recorrido. Entonces, una vez Ujú, nosotros determinamos si el caso es viable, pues recopilamos toda la documentación, entrevistamos a la parte que nos contrata y si es necesario pues hablar con la otra parte, pues lógicamente también habrá que hacerlo. Y a partir de ahí hacemos un análisis técnico de la situación y lo planteamos y lo reflejamos todo en el informe. Una vez está el informe redactado, a partir de ahí es el abogado, es el encargado de presentarlo al juzgado o la parte también puede utilizarlo en una fase previa a la judicial, que puede ser esa fase extrajudicial de negociación. Utilizar el informe como herramienta para intentar solucionar todo antes de tener que introducirnos en un proceso judicial, el cual pues, suele ser tedioso y para mí es lo menos recomendable. Y siempre que podamos utilizar o aportar nuestro informe para solucionar de manera amistosa cualquier cosa, pues al final es un éxito que gracias a un informe se pueda las cosas solucionar sí, antes de llegar a la peor parte. Y en caso de ya, bueno, que se inicie el procedimiento y se celebre un juicio, pues en la gran mayoría de casos el perito deberá asistir a esa vista y habrá que comparecer y ratificar ese informe ante el juez, respondiendo pues a las correspondientes preguntas de los abogados y del juez.
exacto. Vale, muy bien. A ver, voy a pasar a la siguiente, ¿vale? Mm, Vale, bueno, esta era lo de qué diferencia hay entre un informe pericial encargado de forma privada y solicitado por el juez, que yo esta me la saltaría porque ya lo has explicado antes, al Sí, o principio. sea, creo que ha quedado bastante claro para... Sí, yo creo que sí. Ujú. Vale, ¿qué importancia tiene la imparcialidad, neutralidad, objetividad en tu trabajo? Que esa también la hemos hablado. Sí, ha Vale, quedado también, lo está sí. explicando y... ¿Qué errores o malentendidos suelen tener las personas sobre... Vale, esta me gusta. Em, vale. Bueno, Bruno, cuéntanos después un poco de haber como hecho esa figura del perito, ¿vale? ¿Qué te has encontrado tú en tu carrera profesional de errores que las personas puedan tener a la hora de, pues eso, de identificar la figura de lo que es un perito? Porque muchas veces se puede confundir, ¿no? Que hay, imagínate, un altercado y enseguida, pues, vamos a llamar al abogado. El perito también juega un papel ahí dentro. Es decir, hay errores. ¿Qué tipo de errores se pueden dar a entender con la figura del perito? Sí, pues principalmente algo relacionándolo con lo que comentaba antes, el cliente o la persona que precisa de un perito puede confundirnos con la figura de su abogado. Al final ellos van a ver que su abogado está ahí para defenderle de manera incuestionable y pues a toda costa, ¿vale? Llegando, como he comentado antes, incluso a mentir o omitir la verdad. Y luego está, por otro lado, la figura del perito, que es totalmente ajena a estas prácticas. A nosotros nos contratan para valorar pues, un objeto, como digo, puede ser valorar las secuelas psicológicas de alguien tras un conflicto o valorar una empresa teniendo en cuenta pues, que va a haber una liquidación o que ha habido un posible delito de estafa. A partir de aquí, el que nos contrata pues, muchas veces se piensa que estamos de su parte y que vamos a hacer un informe que le beneficia. Muchas veces, hasta que no se ha realizado el informe y se ha emitido el dictamen, el cliente no se da cuenta que ese informe pues, puede llegar a perjudicarle y en este caso pues, puede darse el caso de alguien que no haya comprendido bien cuál es nuestra figura, que se piense que le estamos estafando, cuando realmente Ya. lo que no ha entendido muy bien es el fin para el que nos ha contratado. Eso en primer lugar. Y luego, pues por otro, también es común pensar que cualquiera puede ser perito o emitir un informe técnico, cuando pues en la realidad hay unos requisitos, Mm. hay que acreditar bien una formación o bien una experiencia o conocimientos para poder tener esas atribuciones y poder tener esa autoridad. En el caso de profesiones como la nuestra, la tuya, Violeta, que es la de psicología, o la mía como economista, tenemos que estar colegiados, tenemos que tener un colegio profesional que esté detrás y que pues avale o custodie nuestras buenas prácticas. Cualquier cuestión que hubiera quedado totalmente clara, pues no sería necesario ir a un juicio o cualquiera de las partes pues tomaría la decisión de llegar a un acuerdo en lugar de evidenciar esa falta de razón en un procedimiento. Entonces, ir a un juicio y la participación en un juicio de un perito también es determinante. Al final tenemos que transmitir esa seguridad y esa rigurosidad ante el juez y tiene que ser explicado lo del informe con un lenguaje claro y responder correctamente a las preguntas. No podemos entrar en contradicciones y tenemos que, pues, transmitir al juez esa figura de imparcialidad y esa profesionalidad. Al final, una vez tú empiezas en esta profesión, una de esas partes y una parte del prestigio que tú tienes como perito viene de tu en sala, pues tener esa templanza y esa seguridad a la hora de poder expresar bien las ideas y el fin para el que ha sido contratado. Al final, también tiene su parte de presión. Exacto. ¿Has tenido alguna anécdota que puedas contarnos en sala, tus Ujú. primeras veces? Pues la primera vez, justo, fue un careo fue por el cártel de coches que fue pues que se pusieron los fabricantes de vehículos, el 90% de las marcas de acuerdo Ujú. en diversas cuestiones comerciales y provocó que consumidores
que habían comprado un vehículo en una época en concreto, pues estuvieran afectados y hubieran comprado un vehículo por encima de lo que deberían haber pagado. Y pues el primer juicio que tuve fue un careo, es decir, con otro perito al lado, que en Sí. este caso pues era una doctora por la Universidad de Harvard, doctora en Vaya, econometría, en un ámbito el cual yo domino, pero lógicamente pues no tenía ni de lejos la experiencia que podía tener esta persona. Ella era de nacionalidad norteamericana, estadounidense, y pues bueno, empezó el juicio. La verdad, yo iba bastante preparado, por tanto, pues no iba nervioso, pero claro, no me esperaba tener que estar debatiendo o tener que contraponer a ideas in situ con esta perito. Y pues a partir de ahí yo empecé a exponer y pues hay que tener un poco de maldad y hay que saber encaminar las respuestas para defender bien tu tesis, porque en este caso la perito contraria, que en pocas palabras decía que mi informe o los criterios en los que yo fundamentaba mi informe pues eran una basura. vaya. Entonces era un juicio con cierta agresividad en el ámbito de lo técnico. Y pues tenía a mi favor que no hablaba muy bien el español, o por lo menos no lo dominaba tanto como yo, y pues ganándome un poco la confianza del juez en este caso y transmitiendo esa seguridad de la que hablaba, pues conseguí sacarla de quicio, Vale, ponerla nerviosa, empezó a gritar y a hablar de las maneras que lógicamente no hay que hablar en un juicio y nada, en lo personal fue un juicio bastante divertido, la sentencia fue muy favorable, fue noticia porque además bien. fue la primera sentencia favorable en este ámbito, de las primeras en España y la primera en Valencia y pues la verdad fue un estreno bastante bueno, bastante satisfactorio y pues viví en mis propias carnes la importancia que tiene transmitir seguridad porque pese a que ella pudiera tener mucho más Total. conocimiento y experiencia que yo, en este caso pesó más la seguridad y la templanza con la que gestioné esa comparecencia en contraposición de la como lo hizo ella, que, como te digo, perdió los papeles. Ya, entiendo. Fíjate que esa era una pregunta que yo te iba a hacer, ¿no? Que cómo manejabas la presión frente a los jueces, abogados, tal. Y creo que, bueno, con esto que acabas de contar lo queda claro, ¿no? Como que a día de hoy me imagino que será toda esa experiencia que no tenías aquel día, pero que cada momento te va dando un aprendizaje, entiendo, ¿no? Sí, exacto. Y como todo, pues vas puliendo, vas ganando confianza y al final algo bonito que tiene esta profesión es que pues tú te debes a lo que está en el informe, al rigor con lo que tú has hecho previamente el trabajo. Sí, Entonces, si tú tienes claro en la profesionalidad y en el rigor técnico que has hecho en ese informe, pues vas muy tranquilo porque sabes que por lo menos con la relación a lo que hay en el informe no te van a pillar. Luego los abogados también tienen sus técnicas para intentar claro. sacarte de lo que tú estás diciendo para hacer malinterpretar muchas cosas, etcétera. Por eso, pues también tú tienes que ser esquivo y saber cuándo te están intentando manipular para que digas una respuesta que perjudica a la parte que te ha contratado y tú saber ceñirte a lo que es el informe. Yo, en mi caso, hay una frase que digo muchas veces que es que no es objeto de mi pericia. Es decir, Vale. yo me limito a valorar una sociedad, entonces, si hay una parte que, pues, vamos a decir que ha robado dinero o ha hecho cosas irregulares, pues Ujú. si en este caso yo solo estoy para valorar la sociedad y no se me ha contratado para analizar posibles irregularidades, pues si no afectan directamente a lo mío o son premisas sobre las que yo no he Ya. partido, pues yo no tengo que entrar a valorar eso y eso es más una cuestión jurídica o del perito que hayan tenido que contratar ellos para valorar eso que plantean. Entonces, bueno, es un poco tú tener claro para qué es tu informe y no salirte de ahí para que tampoco te puedan pillar. Sí, al final es un trabajo que tú has realizado y lo que dices, no, vas seguro porque sabes lo que vas a defender y ya está. Efectivamente. Bueno, para cerrar un poquito esto, quería preguntarte por qué consideras importante la labor del perito y, bueno, un poco en el hilo de eso, ¿qué le dirías a personas que quieran ser peritos? ¿Por qué? ¿Por qué es importante?
bueno, pues aquellas personas que tengan ese espíritu justiciero o esas ganas también de debatir y de, por así decirlo, de tener la razón, porque que al final en esta profesión prima mucho estar seguro de tu Sí, criterio, de tu trabajo como profesional y luego tener ganas de defenderlo bajo cualquier situación, bien sea con un perito en contra que diga, opine o dictamine algo contrario o distinto a lo que tú estás dictaminando, o un abogado que quiera echar por tierra tu trabajo e intente desprestigiarte pues, bajo cualquier causa. Entonces, a partir de aquí, a cualquier persona que ame su profesión, tenga ese espíritu pues, de justicia y quiera pues, encontrar una salida profesional en la cual pues cada vez es menos conocida por la gente joven, hay un relevo sí, generacional que pues las personas que son peritos, la mayoría pues son personas superiores a los 40, 45 años, sí, es por cierto. tanto pues es una salida profesional que tiene futuro, que va a tener trabajo y que pues a la vez, como digo, es entusiasmante y tiene... Al final yo lo digo que un perito le pagan por aprender, porque al final no hay un informe pericial igual a otro y Exacto. siempre te toca estar actualizándote y estudiando la materia para la cual te van contratando. Por tanto, pues es una profesión dinámica que a la vez pues tiene un poco de todo. Tiene un poco pues de redacción, de trabajar, de investigación y luego esa representación en juicio que, pues bueno, esas personas que se le den bien la oratoria o les guste exponer, pues también es otra parte del trabajo que a mí personalmente me gusta y también es gratificante ver cómo pues lo que tú, por lo que has trabajado, luego tienes la posibilidad de ver en la práctica cómo se utiliza. Sí, me gusta que hayas dicho eso de que se le dé bien la oratoria. Creo que eso es muy importante también. Sí, que también digo, o sea, que se te puede dar bien o no, y si no se te da bien es una Claro, habilidad que se puede desarrollar, sí, que a mí personalmente, yo cuando era pequeño lo odiaba, hablar en público era algo que no me gustaba para nada, pero fíjate. que con el tiempo, pues, sobre todo cuando una persona tiene ese espíritu de superación y tiene ciertas debilidades, pues busca trabajar en ellas y potenciarlas. Entonces, hasta esas personas que igual a día de hoy no se les da bien, creo que también pues es una oportunidad, si te gusta todo lo demás, para decir, oye, pues voy a superar mi miedo, voy a mejorar y a Sí. superar mis límites para aprender una nueva habilidad que tampoco es complicada. Al final, una vez ganas esa tranquilidad y vas aprendiendo, pues la práctica es lo que hace el maestro. Totalmente. Pues nada, Bruno, creo que ha quedado todo muy claro. Me ha gustado mucho esta charla contigo porque lo has explicado muy bien. Creo que se puede hacer la gente como una idea, un perfil de lo que es el perito, de cómo se trabaja y de qué papel juega dentro de un proceso, ¿no? Entonces, si quieres aportar algo más y si no, creo que genial hasta aquí. Nada, creo que ha quedado todo bastante claro. Agradecerte a Mm, ti, Violeta, por contar conmigo y poder también pues abrir esta profesión sí, a las personas, que se dé a conocer y, oye, pues si esto ayuda a que más gente o bien lo conozca para evitar en caer en problemas como los que hemos comentado o para que de aquí salgan nuevos profesionales sí. que hagan un poco de relevo en esta profesión, pues oye, está genial y esperemos que haya sido positivo y haya aportado algo a tu comunidad. Seguro que sí. Vale, Bruno, pues nada, nos despedimos. Muchísimas gracias y esperamos que os guste esta charla. Cualquier cosita, quedaré la información de Bruno también en el vídeo, ¿vale? Para que sepáis cómo contactar con él si lo necesitáis. Y nada, hasta aquí, hasta la siguiente. Adiós. Ujú. Hasta luego, chao.